La diferencia entre creer y tener fe. Juan Calvino dijo que la fe es el conocimiento seguro y cierto de la voluntad de Dios hacia nosotros. Con esto hacía énfasis en la soberanía de Dios y en cómo la fe es un don divino. Sin embargo, es importante entender que creer no es lo mismo que tener fe. Podemos creer en base a un conocimiento intelectual, mientras que tener fe va mucho más allá, involucrando confianza y reconocimiento pleno. La fe es una convicción que abre una relación de respeto y valoración. Abro comillas, yo creo en ti y tengo fe en ti, cierro comillas. En otras palabras, la fe contiene el creer, pero solo creer no garantiza que tengamos fe. Incluso los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Ok, consideremos a un político. Usted sabe que es político y lo cree en su intelecto. También sabe que está suficientemente capacitado para ser presidente. No obstante, aún así, usted no votaría por él porque no le tiene fe. Es decir, cree que tiene las condiciones, pero usted no le tiene confianza. Y si ese político ganará las elecciones, usted sabe que ya es el presidente y lo cree incluso dentro de su corazón. Pero aún así no le tiene fe. Es decir, usted no le reconoce como su líder y vive en rebelión contra él. Él es el presidente de su nación, pero usted no le tiene fe y no le reconoce como tal. Lo podríamos comparar con los ángeles caídos, que creen y tiemblan, pero no reconocieron a Dios, sino que se rebelaron contra él. De esta manera, lo contrario de la fe es la incredulidad, que pasa por ser un desprecio a Dios, una rebelión contra Él, no reconocerlo y valorarlo como Dios. Es por esta razón que la incredulidad es un gran pecado contra Dios. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De modo que la incredulidad es un desprecio contra Dios que nos dio la vida, el amor y la misma capacidad de tener fe. Él es dador y toda buena dádiva viene de Dios. No tenemos nada que no nos haya sido dado. Santiago 1:17. Dios es dador. Él es la fuente de todo lo bueno. Todo don viene de lo alto. Nos dio la vida, ya que Él es vida. Nos dio el amor y por eso nos creó por amor a sí mismo. El amor es mayor que la misma fe. 1 Corintios 13:13, donde el apóstol Pablo describe, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y si ya sabemos que nos dio la capacidad de amar y nos dio el don de la vida, ¿cómo no nos daría también entonces la capacidad de tener fe? Sin vida no podríamos amar, ni siquiera podríamos tener fe, porque en este don de la vida es en el que se despliegan todos los demás dones. Él es la vida, Él es el amor, también es el autor y consumador de la fe, como lo dice en Hebreos 12:2. A ver, analicemos un poco. Si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y es al mismo tiempo Jesús quien nos envía a predicar esa misma palabra a todas las naciones y a toda criatura diciendo, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Obviamente lo que quiere nuestro Señor Jesús es que todos oigan la palabra de Dios para que tengan fe y sean salvos por ella. Sería incongruente pensar que está haciendo acepción de persona por cuanto la orden fue ir y predicar el evangelio a todas las naciones y a toda criatura. Criaturas a las cuales se le dio el don de vivir. No hizo acepción de persona en eso, no hay discusión. De manera que entonces si se le dio el don de vivir a todos ellos, ¿cómo podemos pensar que se le está negando el acceso a la fe si la orden es darle el pan de vida a todas las naciones? Por esa razón sabemos que Él es el que inicia la obra y también quien la concluye. Él pone el querer como el hacer, nos habilita y todo lo hace Él. De manera que no nos confundamos, no es por algo que tú haces, sino porque nos permites que Él haga en ti. La palabra de Dios dice que nos facultó para creer y nos habilita aún más ofreciéndose a sí mismo, ya que la fe tiene una fuente. Él mismo dice en su palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Él es el Logos, Él es el Verbo, Él es la palabra hecha carne, el pan de vida, el maná de tu desierto y nos invita a comer de Él para que tengamos vida. Juan 1:14.
Él mismo es la palabra que fue entregada a todas las naciones y a todas las criaturas, y no por gusto, sino para que obtuviéramos fe y salvación por su gracia a través de ella. Si no queremos comer de su cuerpo y aceptar su palabra, no es otra cosa que un desprecio a Él. Su palabra dice: yo para esto he venido, para que tengáis vida y vida en abundancia. Los demonios creen y saben que Dios es el Rey, pero ellos no lo reconocieron como tal, sino que se rebelaron contra Él. Algunas personas hacen énfasis en que el don de la fe es solo para unos cuantos elegidos, ya que Dios en su soberanía no quiso habilitarla para todos, a pesar de que, como ya sabemos, Dios le dio la vida a todos y la capacidad de amor, que como ya sabemos es superior a la fe. Este es un concepto de soberanía que piensa que si el hombre tiene libre albedrío, le estaría robando a Dios su protagonismo, o mejor dicho, su soberanía. Sigamos con la analogía de la nación. Esta nación tiene un marco legal y todos dentro de su territorio tienen libertad de tomar decisiones. Aunque una persona no tenga fe en su presidente y llegue al punto de rebelarse y no cumpla con las leyes, esto no viola para nada la soberanía de dicha nación. El uso de tu libre voluntad en contra del marco legal no viola la soberanía de la nación. Esta persona simplemente será sancionada con las leyes soberanas de dicha nación, demostrando así que todos están regulados en el marco legal constitucional e incluso sus propios dirigentes. De modo que si teniendo libre albedrío no somos capaces ni siquiera de violar la soberanía de nuestras propias naciones, ¿cómo se nos pudiera ocurrir pensar que vamos a violar la soberanía del Rey de Reyes solo porque éste en su grandeza nos haya dado la capacidad de tomar decisiones? El ejemplo más claro se ve con Luzbel. Él se rebeló, no reconociendo a su creador en su propia voluntad, puesto que Dios lo creó con amor, porque él era el sello de la perfección, hasta que se halló en él maldad, como dice Ezequiel 28, 12, 15. Pero sería una locura pensar que por el hecho de que él se rebeló con sus ángeles, estuviera robándole el control soberano a su creador. La rebelión y el pecado ya fueron condenados, fueron derrotados en la cruz, solo que aún no ha llegado su tiempo. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es el don que vino para todos, Romanos 5, 15, 17. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los mismos hombres la justificación de vida. Romanos 5, 18. Nótese que dice que a los que reciben la abundancia de la gracia, que es para todos, porque está hablando de que el pecado de Adán nos impactó a todos. De manera que en ese pulso no podría ser menos el segundo Adán delante del primero. Es decir, lo que hizo Cristo, el segundo Adán, también impactaría por justicia a todos los hombres, pero aún más, porque sobreabundó sobre la muerte y el pecado. Pero como vemos allí dice a los que reciben, y lamentablemente también dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esta razón entendemos que nada, absolutamente nada se escapa a su soberanía, a su justicia e incluso a su severidad. Todas las cosas hizo Jehová Dios para sí mismo, aún al impío para el día malo. Él solamente proveyó de dos caminos. Los ángeles del cielo se rebelaron y están bajo su control y no fueron perdonados. Él está esperando por ti, por cuanto dice su palabra, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser
salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, 10, 12. Pero oímos al Señor hablándonos casi como un ruego, y se coloca él mismo como testigo. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué ha de morir, oh casa de Israel? Él te habla, cual padre al hijo pródigo, no para castigarte, sino para colocar un anillo en tu mano. Él no te está buscando para condenarte, porque dice su palabra: para esto yo he venido, para que tengáis vida y vida en abundancia, y para que donde yo estoy, vosotros también estéis.